Todo comienza con Drakengard 1. Sí, lo siento, hay que hacer un pequeño repaso por unos pocos títulos si se quiere comprender por qué la humanidad, llevada por la violencia, acabó extinguiéndose y legando un mundo cruel a sus hijos androides. En el mundo de Drakengard existe el Imperio, dominado por el culto de los custodios, un culto dedicado a adorar a unos seres extraños que parecen ser intermediarios con una entidad a menudo denominada Dios, empeñado en destruir a la humanidad. Los custodios son capaces de controlar mentalmente a los seres humanos, y por eso las tropas imperiales básicamente estaban formadas por seres sin mente, obligados a matar sin descanso. En su enfrentamiento contra el Imperio, Kain y su grupo no consiguieron evitar la llegada de los custodios, guiados por la reina aberrante. Drakengard tenía un final basado en Neon Genesis Evangelion, concebido más como una broma que otra cosa. En este final, los protagonistas del videojuego, el príncipe Kain y la dragona Angelus, atravesaron la dimensión de su mundo y empujaron a la reina aberrante al nuestro, llegando a nuestro mundo el 12 de junio de 2003. Tras vencerla, la reina se disolvió en lo que parecía ser sal, y Angelus y Kain fueron abatidos por las fuerzas aéreas japonesas, y el cuerpo de Angelus, al caer, se empala en la torre de Tokio. Las partículas de la reina se extendieron por el barrio, dando lugar al Maso, una dolorosa maldición que llegó al mundo de Nier. Mientras tanto, el gobierno se hizo con el cuerpo de Angelus y comenzó a investigarlo, al mismo tiempo que se extendía una extraña enfermedad por Japón. Pero no era una enfermedad como tal, o al menos no como conocemos nosotros una enfermedad. Los contagiados se encontraban ante una cruel decisión. Una entidad, llamémosle Dios, les ofrecía dos opciones: aceptar un pacto que les convertiría en criaturas sin inteligencia y por lo cual atacarían al resto del mundo, o deshacerse en sal. Este último se lo empezó a conocer como el síndrome de cloración blanca. Los que aceptaron el trato se convirtieron en monstruosidades blancas conocidas como la Legión, a cuyo frente se situó la misteriosa figura de ojos rojos llamada Red Eye. El miedo al síndrome llevó al bloqueo de Shinjuku, levantando así el muro de Jericó, que aislaría durante 4 años el barrio. En febrero de 2008 apareció Red Eye, liderando la Legión, y arrasó contra los humanos. El ejército japonés tuvo muchas dificultades para responder, pues por primera vez la Legión actuaba con cierta inteligencia gracias a su líder. Al final, Japón se encontró tan arrinconado que aceptó colaborar con Estados Unidos. Al no encontrar una solución para detener a la Legión, se llegó a la conclusión lógica: había que arrojar una bomba nuclear sobre Shinjuku. El mundo entero se mostró a favor. Irónicamente, se dio la orden el 6 de agosto, de modo que se llamó al hecho la segunda tragedia de Hiroshima. Los informes de Grimoire Nier señalan que hubo varios ataques nucleares y que Japón entero quedó arrasado. Se confirmó la destrucción total de la Legión. Pero el síndrome se contagiaba por el aire, así que las bombas arrojaron partículas fuera de Japón y afectó a China. En 2010 no solo se repitió la tragedia, sino que se descubrió que Red Eye estaba vivo. Con la inmensa población china no hubo manera de controlar la Legión y se extendió por todo el planeta. Examinando el cuerpo de Angelus, que se había sacado de Japón por seguridad, se averiguó que había más de un mundo. También se descubrió que las partículas de Maso no se podían destruir. Poco tiempo después, la investigación se estancó, pues destruyeron el lugar que ocultaba el cuerpo de Angelus y lo robaron. Pero, estudiando a Angelus, obtuvieron partículas de otro mundo,
capaces de desarrollar magia. Entonces, los científicos desarrollaron el proyecto Gestalt para contener la extensión de la enfermedad. Este proyecto consistía en separar el alma del cuerpo y luego probar a introducirla de nuevo. A la vez, se empezaron a crear armas humanas a partir de las partículas de Maso. Se buscaba que pudieran emplear magia. En 2017 se formó así el Escuadrón Luciferase, resistente al síndrome, y que se empleó para luchar contra la Legión en la Primera Cruzada, pero resultó aniquilado bajo la mano de Red Eye. Así pues, se empezó a efectuar experimentos en niños, que eran mucho más receptivos a la magia, mediante la recién fundada organización Hamelin. Y aquí es donde aparecería Emil. Hacia el 2023, el mundo entero estaba sumido en una brutal crisis económica. Y en 2025 se lograron crear cuerpos o replicantes inmunes al síndrome, capaces de recibir en su interior el alma de un Gestalt. Poco después, en 2030, el líder de la 13ª Cruzada perdió la vida en Jerusalén, pero al fin se consiguió eliminar a Red Eye. El proyecto Gestalt, que en general había tenido muy mala aceptación entre la gente, comenzó a tener mayor reconocimiento, y la población, con los ricos a la cabeza, se sometió lentamente al proceso. Básicamente, a la vez que nacía un Gestalt, se creaba un replicante correspondiente. En teoría, el replicante era un mero cuerpo sin sentimientos, un recipiente. Por eso, para salvar más vida, se otorgó a los replicantes la tarea de luchar contra la Legión bajo el liderazgo de androides especializados en su cuidado. Mientras tanto, los Gestalt, supuestamente inmortales, quedaron sometidos a un largo sueño, hasta que se hubiera acabado el síndrome. Pero, ¿por qué enviar tu cuerpo a morir a una guerra? Los androides se ocupaban de construir cuerpos falsos en áreas controladas. Si morían, era tan fácil como crear nuevos cuerpos inmunes al síndrome. La humanidad exploró la magia, cada vez más, para asegurarse del triunfo del proyecto Gestalt. Para ello, se creó un libro capaz de albergar un Gestalt. Luego se hizo una serie, hasta el número 13, y entre ellos destacaban Grimoire Noir y Grimoire Wise, libros que salen en Nier y en Nier Replicant. Si estos dos, en concreto, se abrían simultáneamente, el proyecto Grimoire Noir obligaría a reinsertar por la fuerza a los Gestalt en sus correspondientes replicantes. Y aquí es cuando entran en juego Nier Replicant y Nier Gestalt. Para los que no lo sepan, la historia de Nier tiene dos versiones. Una con un protagonista joven que debe salvar a su hermana, que sería Nier Replicant, versión que solo salió en Japón, y otra versión más adulta y que debe salvar a su hija, que fue la versión de Occidente. Sin embargo, la más canónica sería la juvenil, debido a que sus diálogos y sus acciones se mantienen intactos que en su versión adulta. Se averiguó que el proyecto Gestalt no era completamente seguro. En realidad, había una alta probabilidad de que las almas Gestalt perdieran la cordura y se volvieran berserker. Si se daba el caso, acababan muriendo de forma irremediable. ¿De qué forma podían evitar que los Gestalt se volvieran locos? Pues extrayendo maso sólido y equilibrado, de una persona que hubiera pasado por el proyecto y que no hubiera perdido la cordura. Por eso, la organización Hamelin repartió numerosas copias de Grimoire Noir entre las personas pobres. Quienes los tocaban se convertían casi de inmediato en Gestalt. Así se incrementó su número en busca de uno que sirviera a sus propósitos. Tanto el padre como el hermano Nier habían sido pobres y tenían a su cargo una hija o una hermana enfermas, por lo que intentaron entrar en la organización Hamelin. Tras superar numerosos ataques, Nier decidió huir y ocultarse en un supermercado. Pero cuando resultaron atacados por numerosos Gestalt, no le quedó otro remedio que establecer un pacto con Grimoire Noir
para defenderse. Por desgracia, su hija /hermana, Jonah, también hizo un pacto con Grimoire Noir sin darse cuenta. Pero ¿cuál fue el resultado? Mientras que Nier se mantuvo estable, Jonah comenzó a caer en el estado berserker, casi al momento. Como aclaración, Padre Nier pasó por el proyecto en 2049, en cambio, Nier hermano lo haría en el 2053. Incapaz de hacer nada por Jonah, Nier volvió a los brazos de la organización Hamelin, que lo convenció de que podía sumir a la niña en un sueño criogénico durante 1000 años, hasta que la enfermedad hubiera desaparecido. A cambio, exigieron la colaboración del mazo de Nier y así, al aceptar, se convirtió en el Gestalt original. El tiempo pasó y los siglos se sucedieron, y algo inesperado empezó a ocurrir. Los replicantes solo habían sido cuerpos, hasta que los androides registraron alrededor del año 2764 que estaban desarrollando conciencia, al menos aquellos que habían trabajado manteniendo el sistema y extrayendo maso. En el año 3000 formaron una civilización independiente de la de sus originales Gestalt, con un nivel tecnológico similar a la Edad Medieval. Pero se encontraron con un grave problema casi 300 años más tarde. La Legión casi había sido eliminada, pero un joven replicante entró a la Tierra Prohibida de Jerusalén, buscando la forma de revivir a su amada. Aunque no queda muy aclarado, una vez que pronunció su deseo, de la blanca niebla que era el cuerpo de Red Eye, su amada cobró forma. Con ojos rojos y muy poca conciencia, lo mató. Y como el nuevo Red Eye, volvió a comandar la Legión. Los replicantes tuvieron que hacer frente a la nueva amenaza. Un androide y 4 replicantes encararon en el año 3287 a Red Eye y consiguieron destruirlo, enviando el mazo de vuelta al otro mundo y obteniendo así la purificación mundial. Una vez libre el mundo del síndrome, al año siguiente, varios humanos que habían pasado por el proyecto Gestalt comenzaron a despertar. Pero los replicantes tenían voluntad propia y solo encontraron una nueva amenaza que pretendía apoderarse de sus cuerpos. Se inició, de esta forma, una nueva y brutal guerra. Los androides que controlaban ciertas zonas consiguieron que hubieran replicantes que aceptaran a los Gestalt sin presentar batalla, aunque no fue la reacción general. Para conseguir su objetivo, los Gestalt tuvieron que recurrir a revivir el proyecto Grimoire Noir. Pero no era sencillo. A pesar de contar con el mazo de Nier, muchos se volvieron locos igualmente. Nier, que había provisto de mazo a la humanidad por más de 1000 años, comprendió que Jonah no iba a volver a la vida sin más. Es aquí cuando se dan los eventos de Nier Replicant y Gestalt. Nier Replicante obtuvo a Grimoire Wise en el año 3361 para el padre y 3465 para el hermano. Pero Nier Gestalt, por su parte, consiguió el Grimoire Noir, para forzar que Jonah Gestalt regresara a su cuerpo replicante. Débola y Popola, 2 androides que vigilaban la aldea donde vivían los replicantes de Nier y Jonah, decidieron ayudar a Nier Gestalt para completar sus objetivos y completar el programa de rehabilitación de la humanidad. Para ello, enviaron a Nier Replicante a obtener a Grimoire Wise y los versos sellados, con la esperanza de que cumpliera el objetivo del proyecto Grimoire Noir y se fusionará con Grimoire Wise. Todo a pesar de que el propio Nier Gestalt desconfiaba del proyecto. Por eso se adelantó a los acontecimientos y secuestró a Jonah Replicante y se la llevó a su castillo. Entretanto, se dedicó a esperar a que su propio replicante acudiera por su propio pie para apoderarse de su cuerpo. Su plan no tuvo éxito. Nier Replicante consiguió imponerse en la batalla. Jonah Gestalt
Horrorizada por el dolor de su cuerpo, decidió desaparecer de una vez por todas. Tras eso, y perdida la esperanza, Nier Gestalt se dejó asesinar por su replicante. Esto implicó que ya no había ningún Gestalt capaz de evitar que los demás se volvieran berserkers. Años atrás se consiguió derrotar al segundo Red Eye y deshacerse del mazo que había hasta entonces. Nier Gestalt había sido el único capaz de proveer al mundo de las partículas necesarias para mantener a los Gestalt equilibrados y lejos de la muerte. De este modo, la humanidad quedó condenada a desaparecer. Los replicantes no tienen capacidades reproductivas. Necesitan copiar los datos de los Gestalt para regenerar sus cuerpos. Los replicantes de la zona de Nier, por ejemplo, murieron al final de su generación por no contar con la ayuda de Débola y Popola para reconstruir sus cuerpos. Al resto les esperó una muerte más lenta. Yoko Taro aclaró en su entrevista de Grimoire Nier que cuando un Gestalt se vuelve loco, esto afecta a su replicante. Significa que ya no puede tomar datos del Gestalt original, de modo que los replicantes sufren las consecuencias. Por este motivo existe el garabato negro o Black Scroll, la enfermedad que atosiga a Yona replicante y otros tantos. Es el destino de los replicantes cuyo Gestalt original está incompleto, enfermo o enloquecido. Así que en el año 4200, según el documento Proyecto Yorja de Nier Automata, la humanidad se extinguió, gracias a los actos de nuestros héroes. Los seres vivos que permanecieron fueron los animales, Emil como un arma mágica y los androides. Sabemos que los androides eran criaturas muy adelantadas. A excepción de los que encontramos en Nier Automata, estos podían usar magia y desarrollaban sentimientos. Incluso había otros capaces de atravesar las dimensiones y el tiempo. Por poner un ejemplo, tenemos el modelo Accord, que aparece en Drakengard 3, muy anterior a los eventos de Drakengard 1, y se la menciona como proveedora de armas en el campamento de la Resistencia en Nier Automata. Alrededor del año 5000, la humanidad ha terminado por extinguirse, y Emil vagabundea por el mundo cuando apareció la primera nave espacial. Es así como comienza la guerra de Emil contra los aliens, para proteger el mundo donde existieron sus amigos, y se copió indefinidamente a sí mismo para poder hacerles frente. Pero, ¿por qué mantuvieron la fachada de la existencia de la humanidad y su huida a la Luna? Podemos encontrar ciertas respuestas en los documentos que nos dan en Nier Automata. Uno de ellos, el proyecto Yorja, clasificado como Top Secret. Se dice que el proyecto no es más que una forma de mantener la moral de los androides. Y es que estos, tras el colapso del proyecto Gestalt alrededor del año 3400, buscaron desesperadamente ya no una forma de curar la humanidad, sino de revivirla. Resignados, recopilaron los datos de los genes de los Gestalt, entre ellos el Nier original, y la estructura física de los replicantes para mantenerlos a salvos en la Luna. Allí se instaló un servidor que enviaba las instrucciones a la Tierra. De modo que no es totalmente mentira que la humanidad se refugió en la Luna, aunque no es un consuelo para ningún androide, como bien nos atestigua 9S. Los androides estaban programados para proteger a los humanos. Habían perdido el objetivo de su existencia. Debido a ello, un comandante decidió crear el proyecto para que los androides continuaran funcionando en una guerra sin fin. Como nos dicen en el juego, se necesita un dios por el que morir. Los responsables de la extinción fueron replicantes, todo por salvar a una niña pequeña que iba a morir de una forma u otra, puesto que su Gestalt era inestable.
Incluso si Jonah Gestalt no hubiera muerto, el destino de su replicante habría sido heredar un sistema infecto y débil. Pero Nier no tenía forma de saber esto. Resulta increíble cómo una pequeña vida tiene unas consecuencias tan grandes. De esta manera, la humanidad llegó a su fin, por el amor de una familia, por el egoísmo de un hombre, porque la violencia y la muerte solo traen más muerte.